voy al médico, al neurocirujano, y claro, cuando me vio se quedó muy sorprendido porque son 2 barras de titanio. Normalmente puedes partir una, se puede partir una, pero las 2 juntas y claro, se me partieron a la altura del tornillo, a los 10 meses solo de la operación. Claro, eso según ellos me dijeron que podría haber sido de la tracción y la contracción de la musculatura. Claro. Los nervios, la tensión, y que tengo mucha potencia muscular y que a base de la potencia muscular pudo partir el titanio. ¿Qué ocurrió? Tuve que volver a entrar a un quirófano urgentemente porque estaba la columna partida. Y en esa operación no sabían lo que me iban a hacer. No sabía si me iban a coger hueso de la cresta ilíaca para que las células madres me injertara, hacer como un hueso duro alrededor del titanio, también para hacer un bloque de hormigón. En las operaciones de columna, normalmente fijan por detrás, cuando nos retiran el disco, a los que nos operan con artrodesis, fijan el disco por atrás, pero por adelante no hacen nada. ¿Para qué? Para que la columna tenga una pequeña movilidad. ¿Qué ocurre? Que claro, que a mí lo que hicieron en la segunda operación, pues desde atrás me metieron también una caja de huesos por adelante, para fijar por adelante y fijarme otra vez por atrás. Me volvieron a poner 6 tornillos, otras 2 barras de titanio. ¿En la tercera o en la tercera operación ya? Claro, estoy fijado por adelante y estoy fijado por atrás. Yo tengo hecho como un bloque de hormigón. No tengo elasticidad en mi columna. Me han fijado el E4, el E5 y S1, todo su bloque. ¿Qué ocurre? Que claro, me injertaron también con ello y me pusieron hueso para que el hueso recubriera todo. Claro, en esto los dolores ya eran insoportables. Claro, porque ya no es en sí que la operación esté mal, que no se cuentan en las cirugías, que te dicen todo, no, la cirugía no va bien, esto es porque ya a base de mirar yo, estudiar y de mucho tiempo pensando y sufriéndolo, ¿vale? Claro. En las operaciones, aquí hay un error muy grande cuando se operan de columna a la gente. A ti siempre te dicen que te van a operar de la columna y te vas a quedar bien. Pero claro, pero muscularmente nadie te dice lo que se te hace muscularmente, ningún médico. ¿Qué ocurre? Para poder llegar al fondo de la columna te cortan muchas capas, muchísimas capas. Y cuando te operan, esas capas las ponen una encima de otra. Pero eso ya no se vuelve a unir, no se cose eso. ¿Qué ocurre? Que eso luego suelda como quiere. Y siempre donde hay una cicatriz, claro, hay un corte y no hay unión. No hay unión. Claro. Es una cicatriz. ¿Qué ocurre? Que ahí se pierde mucha elasticidad y mucha fuerza. Y todos esos cortes generan adherencias, porque luego eso se fija como ellos quieren, la musculatura. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos te dicen que la cirugía está bien hecha, sí. Está bien hecha, a nivel de hueso, sí. Óseamente, pero muscularmente ya eso. Los drenajes que se te meten, esos drenajes sueldan como quieran luego a la piel. ¿Qué ocurre? Que durante ese periodo de tiempo que ya te operan y dicen, vale, ya fue mi tercera operación, va bien, ha quedado todo bien, con mucha calma todo muy despacio, pero claro, llevas 2 años y medio con dolores, día a día. Te acuestas y te levantas con el mismo dolor, día a día. ¿Cómo haces cuando han pasado 2 años y sigues teniendo dolores todos los días? ¿Llega un momento que te acostumbras al dolor o nunca te acostumbras al dolor? Lo único que tienes que, lo más difícil, aprender a vivir con él. ¿Vale? ¿Y cómo se aprende a vivir con el dolor? Mira, normalmente los médicos lo que te hacen es tratarte, si tienes mucho dolor, al final te acaban dando medicación antidepresiva, porque al final muchas de las pastillas son antidepresivas para la cabeza, ¿no? Y yo lo que siempre pedía era no perderla, pero me refugié un poco en la fe de Dios y me refugié en no perderla, porque si perdía la cabeza perdía todo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ahí es donde tienes que sacar mucha fuerza interior y mucha calma, porque en muchos momentos la desesperación, o casi siempre la desesperación, te amargaba, te cambia el humor. Claro, es que el dolor te afecta en todo. Mucho. Y la desesperación, en casa, como estás en casa, te llevas a comer, coges mucho peso. No, porque también el estrés, la ansiedad. Claro, eso es, sí, al estar en casa hace todo mucho. ¿Qué ocurre? Tienes que cuidar el peso, pero a la vez tienes dolores, el peso te va mal para la espalda, aún peor. O sea que es todo muy... el estar en casa y no poder hacer ejercicio, no poder andar, porque claro, andabas 200, 300 metros y te tenías que sentar. Era imposible, era un dolor que no podías poner, se te pone mucha tensión y al final tienes que aprender a vivir con él. ¿Qué ocurre? Que después de las 3 operaciones, pues bueno, hay que volver a la vida un poco normal, ¿no? Claro. Eso te cambia todo completamente, hasta las amistades.
porque eso también es un punto en que cuando tienes hobbies con amigos, la vida muy bien, pero cuando tú ya no cuentas con ese, ya no puedes hacer ese hobby, no es que ellos te dejen de lado, es que tú no puedes compartirlo ya con ellos. Claro. Y al final eso te hace alejarte de las relaciones, y es así. Y eso es duro también, porque es muy duro querer hacer un deporte que no puedes o que antes hacía, querer compartir con gente cosas que antes compartías que ahora ya no puedes compartir. Claro, porque ¿sabes? te ves limitado y Claro, estás solo. claro, eso es. Yo montaba a caballo, encima tampoco podía montar a los caballos porque claro, no se puede montar. Y la verdad es que al principio, en todo este tiempo, yo me refugié en los caballos, ¿vale? Mi ilusión era volver a montar a caballo, siempre leí. Y esa fue mi ilusión. Pero cuando estuviste, después de la tercera operación, Sí. que te estuviste recuperando, que ya no podías montar a caballo, Sí. igual tenías contacto con los caballos, o sea, Sí. Ah, Sí, siempre he tenido caballo. Bueno, Vale. empecé a tener caballos. Cuando me pasó lo de la espalda, no los podía montar. Y al final lo que hice fue también, me daban pena, no podía estar con ellos. Nadie los podía montar porque no tenía de a mi alrededor nadie que pudiera montarlos. Y decidí, bueno, los di a cambio de un caballo pequeñito, de un potro, Ok. para estar unos años recuperándome y a ver si en un futuro podías montar. podía volver a montar. ¿Por qué? Porque un caballo al final te le coges desde pequeño hasta los 4 o 5 años no se le vuelve a domar. Digo, Ok. pues mira, genial, Claro, el tiempo que tú el necesitas. tiempo que yo iba necesitando a ver para ver cómo me iba encontrando, ¿vale? Sí, me fui encontrando mejor, pero al final el dolor está ahí. Claro. Y tenía rachas, como te digo, de repente salía a andar, pero claro, si me contaste, el andar me mataba también, el correr no podía, el correr lo tengo prohibido, no, en sí no puedo correr por las Claro. operaciones que tengo de espalda. No puede correr. Ya les Eso voy a es. contar por qué hago esto. Eso es. Eso es por lo que dicen que no se puede correr, ¿vale? Y tú te refugias en eso, no se puede esto, no puedes lo otro, pues claro, y con el miedo a que se había partido una prótesis de titanio. Claro, no quería que te pasara algo parecido. Claro, o sea, parte una prótesis y te dicen, Jesús, una vida tranquila, no hagas esfuerzos ni nada. Claro, el miedo es decir, voy a volver a hacer un esfuerzo para volver a entrar a un quirófano. Claro. Cuando sin hacer esfuerzo ya he roto una prótesis. En total tienes 3 operaciones. 3 operaciones de columna tengo hechas. Vale. Después de la tercera operación pasaron 2 años, ¿seguías con dolor? Sí, bueno, a día de hoy sigo con dolores. Ok. O sea, Ahora vamos a ver qué pasó después de esos 2 años. eso es.